Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a un análisis que sé que muchos de vosotros lo estabais esperando y de hecho lo sé que he tardado un montón en traerlo, pero que he estado probando durante prácticamente unos 3 meses al nuevo Huawei Watch GT3 Pro, un reloj inteligente que de hecho es el más caro que tiene Huawei a día de hoy. Y como siempre, pues en este vídeo te voy a comentar qué tal ha sido mi experiencia con él, y también te adelanto que va a ser un análisis bastante largo, así que te recomiendo que te pongas cómodo y vamos a darle caña. Bien, pues nada, como digo, sin más dilación voy a comenzar a analizar este nuevo Huawei Watch GT3 Pro, y como siempre pues voy a comenzar hablando por el apartado del diseño, que entiendo lo que más os está llamando la atención en este vídeo. Y lo primero que quiero decir es que tenemos en este caso dos acabados diferentes y también tamaños de reloj, uno llamado Titanium, que es de 46 milímetros, y el otro que es el acabado Ceramic de 43 milímetros. Yo tengo que decir que en mi caso he probado el Ceramic, que es un poquito más pequeño, y eso pues va a condicionar algunos aspectos de la review, pero bueno, aún así os iré explicando sus diferencias. Lo primero que os quiero destacar de este reloj es que se siente súper robusto, con unos botones con una pulsación y construcción de 10, fabricado en cerámica en todo el cuerpo, parte frontal de cristal de zafiro y en general una sensación premium que no dan otros relojes de otras marcas, y este sí que es cierto que se siente de primer nivel. Como curiosidad de estos botones que os comentaba, pues el de abajo es configurable para el acceso rápido a aplicaciones que seleccionemos, y el de arriba, además de servir para volver a la pantalla principal, es una corona giratoria que nos deja movernos por los menús a modo vertical, e incluso podemos hacer zoom cuando tenemos configurado en el cajón de aplicaciones al estilo Apple Watch. Y ya os digo que este es un detalle que comparte con, por ejemplo, el Huawei Watch GT3, y bueno, ya os digo que me encanta, y además tiene una vibración que la acompaña, la cual por supuesto se puede desactivar y hace que la utilización del reloj sea una auténtica maravilla, así que os digo que de 10 este detalle. En cuanto a la parte trasera, pues también seguimos teniendo ese acabado en cerámica que os comentaba, que le da una robustez brutal, y además tenemos los sensores de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre, además del micrófono y altavoz para llamadas y música, en una posición maravillosa y que no se tapan con la muñeca, lo cual hace que mejore mucho la experiencia. Y ya que os hablo de esta zona, también os quiero hablar de las correas, que en este caso pues se puede comprar en dos acabados en el modelo que tengo yo, que es una de piel blanca, que es la mía, y otra completamente de cerámica, la cual me parece una auténtica pasada. Yo lo que os puedo decir es que las dos me parecen súper bonitas, y yo en mi caso pues tengo la de piel y es una piel de altísima calidad. Llevo utilizándola pues prácticamente unos 3 meses y está casi impecable, así que no se nota que es un reloj muy top en este sentido. Además tenéis que saber que si no os gustan estas correas, pues son de 20 milímetros en este acabado y de 22 en el Titanium, y tienen el clásico mecanismo del pasador, así que se pueden cambiar de una manera súper sencilla. Y otra cosa que también me ha encantado ha sido el cristal de zafiro frontal, el cual es súper resistente, al menos en mi uso sigue estando perfecto como el primer día. Y por cierto, también deciros que en la versión Titanium tenemos el secundero serigrafiado en el borde, algo que mola bastante y le da un toque aún más cuidado a este reloj. Y ya para ir finalizando con este apartado del diseño, pues deciros que este reloj cuenta con resistencia de hasta 5 atmósferas, IP68, inmersión de hasta 30 metros, e incluso resiste temperaturas de entre menos 20 grados centígrados y 45 grados, y humedad de entre el 5 y el 95%, así que bueno, ya estáis viendo que es brutal. Eso sí, lo que más me gusta sin duda es la resistencia al agua, ya que reconoce que nos estamos duchando y apaga la pantalla completamente, o si está encendida no se van pulsando las cosas solas, así que esto está muy bien pensado. Y por cierto, que no se me olvide, y es que también debéis conocer que tenemos diferentes acabados en función al tamaño que elijamos, pudiendo escoger el diseño de la siguiente forma. Por ejemplo, en el caso del Huawei Watch GT3 Pro de titanio, el cuerpo pues obviamente va a ser de titanio, pero se puede elegir con la correa de silicona, de cuero o también del propio titanio que tenemos en el cuerpo, todas ellas con acabados de primer nivel. Mientras tanto, si le echamos un vistazo al acabado cerámico, pues obviamente el cuerpo va a ser de cerámica blanca, con correas también de cerámica o de piel blanca como la que tengo yo, así que veis que poco más se le puede pedir a nivel de acabados a un reloj con esta calidad que es sensacional. Y por cierto, deciros que a pesar de tener la versión de cerámica, que es algo más pequeña, personalmente me ha parecido que está genial a nivel de comodidad, no me ha molestado en ningún momento, e incluso el tamaño no se me ha hecho pequeño para el uso diario, así que es un acabado que os puedo recomendar porque me ha molado mucho.
Bueno, y dicho todo esto, pues a continuación lo que me toca hablaros en este análisis pues es del apartado de las pantallas, que como os he dicho pues tenemos diferentes versiones y obviamente vamos a tener diferentes tamaños. En este caso voy a comenzar hablando por el Pro de titanio, que bueno, tenemos un panel AMOLED de 1,43 pulgadas y resolución de 466 por 466 píxeles. Mientras tanto, afortunadamente en el acabado de cerámica lo único que va a cambiar va a ser el tamaño de la pantalla, porque también tenemos un panel AMOLED, pero en este caso es de 1,32 pulgadas y la resolución se queda igualmente en los 466 por 466 píxeles. Y de la pantalla, pues la verdad es que os diría que el panel es prácticamente idéntico al que podemos encontrar en el GT3 de la propia Huawei, y eso sin duda son muy buenas noticias. En este caso tenéis que saber que el brillo es completamente automático y muy bueno tanto en interior como en exterior, y además la respuesta táctil es fabulosa e incluso tiene una muy buena nitidez, así que pocas pegas le puedo poner a esta pantalla, que ya era muy buena en el GT3 como os comenté en su review, y que aquí sigue siendo igual de buena, así que impecable el trabajo de la marca en este punto. Y por cierto, algo que siempre me soléis preguntar y que, bueno, intento contestarlo en todas mis análisis, y es que no, en este reloj no se puede cambiar el tamaño de la letra, así que este ajuste no lo vamos a tener disponible. Pero lo que sí que vamos a tener disponible, como en casi todos los relojes de este estilo, es el modo Always On Display, que podemos configurar con estilos predefinidos que podemos tocar directamente desde los ajustes del propio reloj, ya que se adapta directamente al watch face que tengáis puesto en ese momento, un detalle que mola mucho y que se agradece porque le da un toque de personalidad que me encanta. Y al igual que ha pasado con la pantalla de este Huawei Watch GT3 Pro, pues os tengo que decir que ocurre exactamente lo mismo con la batería, porque de nuevo al tener tamaños diferentes tenemos diferentes capacidades, las cuales os comento a continuación. Por un lado tenemos al GT3 Pro de titanio, que tenemos una capacidad de 530 mAh y puede durar hasta 14 días de uso. Mientras tanto, si le echamos un vistazo al GT3 Pro de cerámica, tenemos una capacidad bastante inferior, se quedan 292 mAh y únicamente vamos a poder llegar como máximo hasta los 7 días de uso. Y yo aquí lo que os puedo comentar a título personal es que con mi uso con la versión cerámica me ha durado unos 5 o 6 días con muchísimo uso del GPS, notificaciones, sensores activados y demás, y lo único que no he utilizado es el modo Always On Display, pero por lo demás he de deciros que le he metido bastante caña. Por supuesto, tenéis que tener en cuenta que si vais recortando sensores, pues puede que os dure un poquito más, pero yo sinceramente, si os preocupa el tema de la batería, iría sin duda al modelo Titanium, porque vais a tener mucha mejor autonomía. No me ha llegado a molestar en esta versión de cerámica, pero es cierto que habría agradecido tener una capacidad un poquito mayor para no tener que cargarlo tan regularmente. Y precisamente, ya que os hablo de cargarlo, pues tenéis que saber que tenemos una base de carga inalámbrica imantada que se conecta por USB tipo A cualquier cargador convencional, y aparte podemos utilizarlo en cualquier cargador de carga inalámbrica QI, así que es algo que comparte con otros relojes de Huawei y sinceramente me encanta este detalle. Bueno, y una vez habiendo comentado ya todo lo que os he hablado en este análisis, pues me toca hablar de uno de los puntos interesantes de este Huawei Watch GT3 Pro, como son los sensores, y aquí pues nos vamos a encontrar con sensor de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, barómetro, brújula, altímetro, sensor de temperatura, electrocardiograma y por supuesto el GPS al que se le añaden los satélites de GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS. Y aquí lo que estáis viendo, pues bueno, es que tenemos prácticamente de todo, y es que Huawei ha echado el resto en este GT3 Pro, así que os cuento mi experiencia con los sensores que tenemos, porque por ejemplo en cuanto al conteo de pasos y demás, tenemos una muy buena experiencia, es bastante preciso y no cuenta pasos en falso, además de que podemos ver desde el propio reloj toda la información, que sí que es cierto que no es tan completo como otros relojes de la competencia, como los Amazfit, pero la verdad es que todo funciona genial. En cuanto al sensor de frecuencia cardíaca, pues también la experiencia es muy buena, lo he notado bastante preciso tanto en reposo como cuando hacemos deporte, y arroja datos de los que nos podemos fiar sin lugar a dudas. Obviamente no es un producto médico preciso al 100%, pero las estimaciones que arroja son bastante certeras. Por cierto, algo interesante en este apartado es que podemos conectarle vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho, potenciómetros de bicicleta y sensores de velocidad también para bicicletas. En mi caso personal sí que os puedo decir que no he podido probar ninguno de estos productos, pero entiendo que funcionarán sin problemas, así que todos los que soláis utilizar este tipo de dispositivos, que sepáis que son compatibles con este GT3 Pro, y es algo que sin duda se agradece muchísimo para que el registro de los deportes sea lo más preciso posible.
También obviamente quiero hablaros del tema del oxígeno en sangre, que bueno, es un poco lo de siempre, la experiencia no es para nada mala y es cierto que lo he notado más preciso que otras alternativas que tenemos en el mercado, pero como siempre con este tipo de sensores, si queréis precisión extrema iría a por un producto dedicado como tal, porque bueno, va a ser mucho más fiable. Y también obviamente quiero comentaros los sensores de barómetro, altímetro, brújula y temperatura, y os tengo que decir que todos ellos funcionan genial e incluso podemos medir la temperatura de forma constante durante todo el día, lo cual está genial. Y además tenéis que saber que tenemos apartados específicos dentro de la interfaz para poder ver todos los datos generados por estos sensores con detalle, y además esos datos aparecen cuando hacemos deporte con GPS, algo interesante para ciertos deportes en los que queremos por ejemplo saber el desnivel, presión del aire y otros datos del estilo. Y añadido a esto, pues también podemos medir otros datos interesantes como son el nivel de estrés, tiempo de recuperación diario tras nuestro ejercicio, etcétera, etcétera. Ya os digo que es súper completo y os invito a que analicéis la interfaz que tiene miles de opciones y datos interesantes orientados al deporte. Y además de esto, pues no me puedo olvidar de hablar de ese sensor de electrocardiograma, el cual personalmente no he podido probar porque ahora mismo vivo en Francia y por ubicación me lo bloquea, algo curioso que quería comentar, pero bueno, sí que gracias a mi amigo Horacio del canal de Savants os puedo contar qué tal funciona. Y lo que os puedo decir es que simplemente tenemos que poner nuestro dedo sobre el botón inferior del lateral y nos hace el registro automáticamente, una función que está bastante interesante, pero como siempre tened en cuenta que es un reloj y no un dispositivo médico, así que para una estimación pues mola mucho, pero no es algo 100% fiable. Y antes de hablar del apartado del GPS, también os quiero destacar que cuenta con un modo para bucear que nos muestra datos de buceo en tiempo real, que incluye la velocidad, profundidad y duración de las inmersiones, algo que no tenemos en otros relojes de Huawei y que se agradece un montón, así que tenedlo en cuenta porque mola muchísimo este aporte. Y bueno, ahora sí voy a pasar a hablaros de ese sensor GPS, que aquí veis que tenemos una cantidad de satélites compatibles que hacen pensar que su rendimiento va a ser sobresaliente, y sí, es cierto que es así, aunque es cierto también que hay un punto concreto que no me acabo de convencer. Y ese punto es precisamente la rapidez con la que coge la señal, y es que si estamos en una zona de mucho edificio le cuesta bastante pillar satélite y es algo que al menos en mi caso me ha resultado muy molesto, aunque eso sí, en cuanto pilla la señal es una auténtica maravilla. Y es que os puedo decir que la precisión es muy buena tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor, así que me parece que si buscáis un reloj de este tipo para hacer deporte al aire libre del estilo de bicicleta, correr o cosas del estilo, puede ser una de las mejores alternativas del mercado y muy top el trabajo de Huawei con este dispositivo. Y por cierto, un punto clave que no puedo dejar de comentar es el que podemos incluir rutas GPX al reloj y reproducirlas cuando vamos a hacer un deporte directamente en el mismo. Y yo personalmente pues os puedo decir que he probado esta función y la verdad es que trabaja de la leche y puede ser un punto clave para vosotros si soléis utilizar este tipo de formatos para hacer vuestras rutas, así que lo dicho, esto es algo que muchos relojes de la competencia no tienen y tenemos que valorar una auténtica barbaridad. Y si creíais que los sensores pues iba a ser el punto más importante de este análisis, pues yo os tengo que adelantar que no, porque tenemos que hablar de la interfaz. Y antes de nada quiero comenzar obviamente diciendo que no es oro todo lo que reluce, y aquí es donde vamos a encontrar una de las grandes pegas de este reloj, ya que tiene cosas que podemos hacer en Android y no en teléfonos iOS, por lo que puede ser clave para vosotros si queréis o no comprar el reloj, y a continuación os lo cuento todo en detalle. Y por cierto, algo que tenéis que tener en cuenta es que este reloj únicamente se puede conectar a teléfonos Android con versiones de Android 6.0 o superior o iOS 9.0 o posterior, un dato que no suelo dar en mis análisis, pero como bien especificado os lo comento. Y aclarado este punto, pues ahora sí os voy a hablar de lo que podéis hacer con teléfonos Android, pero no se puede hacer en iOS. Y lo primero y una de las cosas importantísimas es meter música en su memoria interna para escucharla sin necesidad de llevar el teléfono encima, ya sea con el altavoz incorporado o conectado a auriculares Bluetooth al reloj. Y esto lo comento básicamente porque lo peor es que en la aplicación de iOS no nos aparece ni siquiera la opción de transferir esa música y sinceramente no lo entiendo. En Android sí que lo tenemos y es súper sencillo transferirla y además funciona muy bien. Os voy a dejar un ejemplo a continuación de la calidad del altavoz por si os interesa, pero debéis saber que es algo justita tal y como era de esperar.
Ya de vuelta, el segundo punto que también os quería comentar es que este reloj permite instalar aplicaciones de terceros desde la app de Huawei Salud, aunque de nuevo únicamente está la opción en Android. En iOS no vamos a poder hacerlo y tenemos algunas aplicaciones interesantes como es la de calculadora, mapas, algunas relacionadas con el deporte, etcétera, etcétera, por lo que es una opción tremendamente interesante si se abres a otras aplicaciones de terceros, pero por desgracia no podemos disfrutarlos en teléfonos iPhone. Y otra bastante importante es que desde Android pues podemos contestar mensajes de redes sociales como WhatsApp, Telegram y demás con respuestas rápidas y con emojis, que esto es algo que no se puede hacer en iOS y es una pena porque es súper útil y además funciona genial, así que tenedlo muy en cuenta si utilizáis un iPhone. Y fuera de ello, también os quiero comentar que tenemos otra opción que no funciona en ninguno de los dos sistemas, pero sí que aparece en el menú de la aplicación en Android, y esta consiste en meter tarjetas para realizar pagos móviles al estilo wallet, pudiendo incorporar otras tarjetas como embarques de aviones y demás, y es que en este caso pues el reloj cuenta con chip NFC para poder pagar, pero el problema es que los bancos disponibles son extranjeros y no se usan en España y la mayor parte de Europa, así que la práctica lo tiene, pero de momento aquí no se puede usar y es una auténtica pena. Y además de estas limitaciones, también tenéis que saber que hay un punto concreto que solo vais a poder utilizar con teléfonos de Huawei, y es que en este caso pues no tenemos un asistente de Alexa o de Google como tal, pero sí que tiene un asistente de Huawei llamado iVoice, pero solo funcionan teléfonos de Huawei con versiones de EMUI 10.1 o superior, así que a la práctica pues no he podido probarlo y no sé si funciona bien o mal, pero sé que sepáis que está, y si tenéis un teléfono de esta marca pues vais a poder utilizarlo. Y habiendo aclarado estos puntos, pues ahora sí os voy a hablar de lo que sí que vamos a poder hacer con los dos sistemas, y aquí no me quiero detener tampoco mucho y os voy a contar lo más interesante porque si no el vídeo se hace eterno. Por ejemplo, tenéis que saber que en su interior contamos con más de 100 deportes para poder parametrizar, además de rutinas de entrenamiento con inteligencia artificial que nos ayudarán a mejorar nuestro rendimiento en deportes de carrera, algo que mola bastante y es diferencial porque otros relojes del estilo no tienen esto. Algo importante que también tenéis que saber es que este reloj no tiene multitarea real en deportes, únicamente funciona en el temporizador y en el cronómetro, que pueden quedarse corriendo en segundo plano, pero los deportes, pues bueno, tenemos que detenerlos si queremos salir al menú del reloj y hacer otras acciones, y es una auténtica pena. Eso sí, también hay que decir que dentro de estos deportes, por ejemplo, podemos cambiar las canciones y tal, y también podemos ver el mapa del recorrido si hemos importado una ruta para posicionarnos y demás. Otro detalle que también me soléis preguntar mucho es que sí podemos poner dentro de los deportes diferentes intervalos de entrenamiento configurables si así lo queremos, colocar los datos que queramos en cada deporte por separado, etcétera, etcétera, así que buenas noticias para todos en este sentido. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar otra de las funciones estrella, que es la de poder contestar llamadas, que también funciona tanto en Android como en iOS y puede responder llamadas y también hacerlas desde el propio reloj, es decir, tenemos una sección de contactos y registro de llamadas para poder usarlo como si fuese el teléfono móvil, y además las llamadas se escuchan muy bien y os voy a dejar un ejemplo para que lo podáis comprobar. Bien, pues ahora como podéis comprobar estoy haciendo las llamadas desde el micrófono integrado en el nuevo Huawei Watch GT3 Pro, y como digo, pues ya estaréis comprobando que la calidad de las llamadas es muy buena. La verdad es que estoy bastante contento con el micrófono de este reloj inteligente. Es un reloj bastante caro y como digo, para realizar llamadas me parece que tiene un desempeño muy bueno. Más cosas interesantes que podemos ver en la interfaz, pues bueno, como os he dicho, tenemos toda la información de pasos, sueño, el tiempo muy detallado con previsión por horas, hora en la que sale el sol y la luna, información sobre las mareas, brújula, barómetro, linterna, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los ajustes, pues también es cierto que son bastante completos. Por ejemplo, podemos cambiar los watch face fácilmente, configurar todo el tema del brillo automático, modo always on display, modo no molestar con horario programado, autodetección de deportes, personalizar la vibración con un modo fuerte o suave, e incluso la vibración de la propia corona giratoria, tocar el orden de los menús, etcétera, etcétera. Y por cierto, ya para acabar, que no se me pase, y es que el salto adelante con el uso de la corona situada en el botón me ha parecido brutal, la forma de interactuar con el reloj cambia por completo y sinceramente creo que mejora muchísimo, y es que hace que todo sea mucho más sencillo y preciso a la hora de acceder a cualquier apartado del menú. Y ya para finalizar con el vídeo, pues os quiero hablar también rápidamente de lo que sería su aplicación. Y aquí, pues bueno, ya sabéis que tenemos la aplicación de Huawei Salud, que está tanto para Android como para iOS, aunque ya sabéis que en iOS tenéis algunas limitaciones que os he ido comentando durante todo el vídeo.
Y de la aplicación, pues bueno, la verdad es que ya os he dicho que tiene un diseño que me gusta bastante, desde donde podemos ver los diferentes datos de pasos, calorías, sueño y demás de los diferentes días con una interfaz bonita y sencilla de utilizar y que la verdad es que cada día mejora más con una cantidad de datos brutales, algo que en versiones anteriores pues no teníamos ni de lejos. También, por supuesto, vamos a poder ver todos los datos de los deportes que hayamos hecho con GPS, con el mapa del recorrido y más información útil que recoge el dispositivo, además de, como os he dicho antes, poder exportar esas rutas y añadirlas a la memoria del reloj. Y en cuanto a los ajustes del dispositivo, pues bueno, ya sabéis que tenemos bastantes cosas. Por ejemplo, podemos descargar diferentes watch face, que hay bastantes, aunque muchas son de pago, configurar la lectura del sueño, frecuencia cardíaca y el estrés, actualizar el dispositivo, pasar música al reloj, configurar contactos favoritos para poder llamarlos directamente desde el reloj, etcétera, etcétera. Y aquí pues también os quiero hablar de una limitación que tenemos en iOS, y es que en Android podemos configurar las notificaciones aplicación por aplicación, y en iOS la lista de apps es mucho más pequeña y las que no aparecen pues se engloban dentro del apartado otros, es decir que en Android es mucho más configurable a nuestro gusto. Y además también, como os he dicho antes, en iOS no encontramos la opción de poder pasar música al reloj o instalar aplicaciones de terceros, o incluso ese apartado de wallet que no funcionaba tampoco en Android, pero en iOS ni siquiera aparece, por lo que como veis, si tenéis un iPhone este reloj no va a ser de lo más recomendable y la verdad es que es una auténtica pena. Bueno, y después de haberos hablado de todo lo que os he comentado en este análisis, pues me toca cerrar con el vídeo hablando del precio y de mis conclusiones acerca de este nuevo Huawei Watch GT3 Pro, y aquí os voy a decir los precios de todas las versiones porque cambia bastante en función al tamaño y a las correas que elijáis. Por ejemplo, en el caso del Huawei Watch GT3 Pro Titanium, para no liarnos, debo deciros que las versiones más básicas en Amazon rondan los 280 euros, aunque el acabado más top con correa de titanio puede llegar a costar 500 euros, por lo que la diferencia es bastante importante. Mientras tanto, para la versión de cerámica, pues aquí la unidad que tengo yo de correa de piel son unos 300 euros y el de la correa cerámica también ronda los 500 euros, por lo que os dejo todos los links en la descripción con los mejores precios posibles para que le podáis echar un vistazo si os interesa comprarlos o conocer más información sobre ellos. Y aquí, para acabar con mis conclusiones, pues bueno, puedo deciros sinceramente que ya lo habéis visto durante todo el vídeo, y es que este reloj es una locura a nivel de diseño y funciones, pero también tenemos que poner en contexto lo que cuesta, y es que hablamos de un reloj que en sus versiones más caras tocan los 500 euros, lo cual ya es un desembolso brutal. Yo os puedo decir a título personal que si buscáis un diseño de primer nivel o usar esa función del electrocardiograma merece completamente la pena, pero si estos dos aspectos no son esenciales para vosotros, yo le echaría un ojo al GT3 normal, ya que es un reloj muy parecido pero que baja bastante de precio y yo lo tendría muy en cuenta. Pero aún así también os digo que si os compráis esta versión Pro no os vais a equivocar, me parece un reloj completísimo y quizás lo único que le falta importante es lo de poder pagar con él, pero parece que Huawei está trabajando en ello y quizás lo podamos ver integrado en un futuro, ojalá que así sea porque ya sería un reloj top en cualquier apartado. Y bueno, la verdad es que por mi parte, pues poco más. Ya veis que he intentado ser lo más detallado posible para que podáis conocer toda la información sobre este reloj, que obviamente ya sé que es un reloj bastante caro, así que me parecía importante comentar apartado por apartado con todo lujo de detalles. Y nada, si aún así se os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis que podéis dejar por aquí abajo en el cajón de los comentarios vuestra pregunta, que lo voy a contestar absolutamente a todo. Y también os recomiendo que estéis suscritos porque a lo largo de las próximas semanas voy a subir comparativas de este nuevo Huawei Watch GT3 Pro con respecto a su competencia, que ya os adelanto que van a ser comparativas súper interesantes y que creo que os van a interesar un montón. Así que nada, lo dicho, espero que nos veamos en un próximo vídeo y nada, un saludo.